Entonces, sigamos con la parte hepática y vamos aquí a tomar una parte que nos hace como una especie de enlace entre la parte de la bioquímica clínica para evaluar, seguir evaluando la función hepática y la función renal. Resulta que las proteínas plasmáticas, como hablábamos, creo que era en la clase anterior, muchas veces las sesgamos un poco y las dejamos para la evaluación, por ejemplo, del cuadro hemático, cuando hacemos por refractometría la medición de las proteínas plasmáticas totales, que de alguna manera están bien llamadas, de otra manera digamos que no están tan bien llamadas, porque resulta que cuando hacemos esa medición o ese cálculo a través de la refractometría, realmente lo que estamos midiendo son los sólidos totales que encontramos en el plasma de nuestro paciente. Ya voy acá saliendo de la casa. Entonces, a partir de, aparte de tener medición de proteínas como la albúmina, como las globulinas, como el fibrinógeno, en ese plasma también vamos a encontrar hormonas, vamos a encontrar vitaminas, vamos a encontrar lípidos, y eso es lo que genera, digamos, ese grupo de los sólidos totales como tal, que nos acostumbramos ya a llamarlos proteínas plasmáticas totales, pero realmente debiéramos llamarlos es como sólidos totales. Es por eso que cuando ya queremos realmente hacer una evaluación de las proteínas plasmáticas totales y hacer una evaluación de proteínas diferenciadas, que son muy útiles, por ejemplo, para saber si hay síndromes de mala absorción por temas intestinales, entonces queremos ver cómo está la albúmina, que sería como la más representativa, o cuando estamos frente a un neonato, principalmente los equinos, que nos piden también esas proteínas diferenciadas, y en este caso es tratando de estimar cómo están las inmunoglobulinas, vamos y hacemos estas mediciones a través ya de las técnicas de bioquímica, usando la espectrofotometría. Dime, Jessica. Jessica, ¿tienes la manito alzada? Ok. Bueno, creo que fue que se le quedó por ahí como la manito pegada a Jessica, o no le está funcionando el micrófono. Bien. Entonces, les decía, entonces ya cuando realmente queremos estimar puntualmente estas proteínas, bien sea la albúmina, bien sean las globulinas, nos vamos a las técnicas que utilizamos en el laboratorio que se apoyan en los espectrofotómetros. Bien. Y aquí es donde sí podemos hacer una medición real de proteínas plasmáticas totales, ya quitando el sesgo de los otros elementos que nos pueden llegar a generar confusión a través de la refractometría, y podemos hacer la diferenciación en las otras, en otra de las proteínas de mayor volumen, que es la albúmina. Si a las proteínas totales yo le resto la albúmina, puedo presumir más o menos cuánto hay de globulinas en este paciente, pero aquí serían globulinas en general, ¿no? No solamente van a ser las inmunoglobulinas. Y lo otro que podemos hacer es, a través de una técnica que llamamos de precipitación con calor, estimar en el plasma también el fibrinógeno, y ahí tendríamos la medición de las 3 proteínas que conforman lo que llamamos proteínas plasmáticas totales. ¿Sí es claro un poco este concepto? Sí, profesora. Sí, señora. Ok. Profe, ¿ya me escucha? Dime. Sí, te estoy escuchando. Listo. Profe, qué pena. Es que la pregunta mía era que de los sólidos totales, como me dices que también hay por vitaminas y otras vitaminas y eso que se miran ahí. Por eso es tanto la diferencia de medir las proteínas en suero por por química húmeda que por refractometría.
Sí, a veces sobre todo lo que te digo, como en equinos y en bovinos, podemos encontrar hasta diferencias de 2, 3 puntos. ¿A qué me refiero yo con 2, 3 puntos? Que si por el refractómetro, digamos que las proteínas me dieron 7,5 en ese equino que estoy evaluando, cuando voy y hago la medición por el espectrofotómetro, no por el refractómetro, el valor me puede dar, por ejemplo, 5. ¿Sí? O sea, y no está del todo, y no está, no es una medición que esté errada. No sé si a veces te fijas en los sueros, sobre todo como de los potricos, de los neonatos, como durante la primera semana, que lo ve uno muchas veces incluso con cierta tendencia a la lipemia. Esa lipemia me va a generar, si uso el refractómetro, me va a generar también un incremento de esos sólidos totales, de esa medición de proteínas plasmáticas totales. Entonces, pues siempre verifiquemos que el equipo esté bien calibrado para hacer la medición y yo esa calibración la suelo hacer o esa verificación la suelo hacer pasando, por ejemplo, el mismo calibrador de proteínas que viene en el kit. ¿Sí? Entonces, paso el blanco, hago una calibración nueva, digamos que monto doble el calibrador para luego ese calibrador que yo sé que tiene un valor exacto, en el caso de las proteínas que nosotros usamos allí en el laboratorio, que son las de Human, el valor del calibrador me debe dar 8 miligramos por decilitro de proteínas. Entonces, las paso, después de que hago la calibración, paso ese calibrador como si fuera la muestra y me tiene que dar prácticamente ese valor, o si no muy cercano, 7,9, 8,1, y con eso sé que tengo bien hecha la calibración, y ahí sí ya comienzo a pasar la tanda de los pacientes, y ahí entonces ya comienzo a hacer la medición como exacta con ellos, pero sí puedo tener una diferencia, digamos que un poco grande entre la medición por refractómetro frente a la medición por espectrofotómetro, pero siempre revisar que esté bien calibrado el equipo, que la temperatura de incubación sea la correcta, para que no vayamos a tener ningún sesgo en esa medición. Lo que les digo sobre todo es por la importancia de, en algunos casos, del cálculo de las globulinas, ¿no? Que nos va a llevar, en el caso de los potros, pues a pensar si es necesario hacer una transfusión de plasma como para Creo que ese mismo sesgo también está en perros y gatos de la lipemia y este tipo de artefactos, el refractómetro. Sí, Brian, está en ese mismo, digamos que puede afectar también en menor proporción, y digamos que cuando hacemos esas proteínas diferenciadas en perros y gatos, casi siempre lo hacemos ya es como en animales que han superado la etapa de neonatos. Entonces, desde el punto de vista de lo que puede influir sobre las inmunoglobulinas, no es tanto, pero sí me puede generar algún tipo de variación. E importante ya en estos pacientes, en felinos y en caninos, es la medición de la albúmina, porque esa albúmina, recuerden que como se sintetiza en el hígado, va a venir a ser también una indicadora de funcionamiento hepático. Y ahorita pues vamos a como a puntualizar un poquitico en eso. Y lo otro es, por ejemplo, en el caso de nuestra paciente del caso clínico de la semana pasada, fíjense que ella tenía proteinuria y tenía una tendencia a tener hipoalbuminemia, ¿cierto? Entonces es posible que muchas veces la albúmina se pierda por daño a nivel glomerular, ¿sí? Que sería otro indicador de que hay una enfermedad renal en ese paciente. ¿Mm? Entonces ahí es donde todo comienza como a juntarse, ¿no? Como todas las piecitas del rompecabezas que hablábamos, me acuerdo si era en la primera o la segunda clase que les decía yo que ustedes son como Sherlock Holmes, que tienen que ir juntando todas las pistas para ir llegando al diagnóstico definitivo, lo más cercano al diagnóstico definitivo, o acercarnos a un diagnóstico diferencial en nuestro paciente. Ese sería como tratar de descubrir quién fue el asesino en esta película de Sherlock Holmes en la que nos vemos involucrados todos los días. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Seguimos, como dijo el merengue? Sí. Listo. Bien.
¿Qué proteínas no se sintetizan a nivel hepático en cuanto a las inmunoglobulinas? Las gamaglobulinas, ¿sí? Estas gamaglobulinas realmente vienen es ya de la interacción con los organismos externos que generen una respuesta inmune de tipo humoral, ¿ok? Algunas gamaglobulinas, dependiendo también de la especie y del tipo de placentación, van a ser suministradas por la madre o van a ser suministradas a través del calostro, ¿sí? En el caso de los equinos, en el caso de los bovinos, súper importante el consumo de calostro porque esta es la vía de transmisión o de consumo de las primeras inmunoglobulinas que serían estas gamaglobulinas. Bien. Y ya en el caso de caninos, en el caso de felinos, debido a que la placentación es difusa y la circulación es un poco más directa entre la madre y el feto durante la gestación, pues hay una mayor transmisión de estas gamaglobulinas, específicamente las inmunoglobulinas. Bien. Bueno, si yo quiero utilizar entonces estas proteínas plasmáticas para evaluar el funcionamiento hepático, tengo que tener claro o descartar ciertos aspectos para estar totalmente seguro de que se debe a una deficiencia hepática. Entonces, lo primero es que tengo que revisar cómo está la dieta del paciente. Muchas de estas proteínas, para ser sintetizadas, dependen del tipo de alimento que esté consumiendo el paciente, ¿sí? De las mismas proteínas de la dieta que se van degradando para dar formación a proteínas más puntuales, a proteínas más sencillas, llamémoslo así, como pueden ser la albúmina, por ejemplo. Entonces tenemos que revisar cómo está ese consumo o cómo está la absorción. Entonces ahí es donde hablamos del bajo consumo de las proteínas o si lo que tenemos es una enteropatía. Ya ahí venimos y evaluamos lo otro, que es la pérdida, por otro lado, de estas proteínas como tal. Entonces ahí están las nefropatías, lo que hablábamos de las glomerulonefritis, por ejemplo, que podemos perder albúmina a través de los túbulos, porque creo que lo hablamos la semana pasada, cuando hablábamos del ciclo de las bilirrubinas. Acuérdense que la albúmina se liga incluso con el agua para que se puedan movilizar estos otros elementos desde la célula hacia el espacio extracelular e incluso entre los espacios intravascular y extravascular. Bien, entonces, importante acá, mirar si lo que tenemos es una pérdida de proteínas por otro lado, y así de esa manera, dependiendo si ya vamos descartando estos 3 puntos iniciales, podemos entrar a tratar de determinar que lo que tenemos es una hepatopatía, ¿sí? Una alteración hepática que no está permitiendo que haya una síntesis real idónea de la albúmina. ¿Qué pasa con la albúmina? Es la proteína que está en mayor proporción, en mayor volumen. Entonces, digamos que si estamos haciendo una medición de esta albúmina sérica durante un periodo de tiempo, así ya se haya comenzado a desarrollar la patología, o si no es una patología realmente en exceso severa, se va a demorar un poco o vamos a ir viendo progresivamente la disminución de esta proteína, la hipoalbuminemia. ¿Sí? Al principio nos puede quedar un poco difícil de identificar o de diagnosticar esta hipoalbuminemia. Bien, entonces puede sesgarnos un poquito primero mientras logramos hacer esta identificación o mientras ella realmente va comenzando a ubicarse sobre el límite inferior y disminuyendo realmente su valor, si estamos teniendo algún tipo de inconvenientes a nivel de síntesis de la albúmina. La albúmina tiene una vida media más o menos de 1 a 2 meses, entonces es una vida media, como pueden observar, bastante larga, lo que les decía. ¿En qué casos principalmente o qué tipo de hepatopatías son las que me pueden generar una disminución en la síntesis de albúmina?
Las enfermedades hepáticas crónicas, cuando ya de pronto nuestro paciente entra, por ejemplo, en un hígado graso, una lipidosis, una cirrosis, que se va dando de manera progresiva. Entonces comienzan a perderse secciones funcionales del hígado, entonces se va perdiendo esta capacidad de síntesis. Y otra que es un poco como más agresiva o de pronto un poco de accionar un poco más rápido son las anastomosis portosistémicas o los que conocemos como los shunt portosistémicos. Entonces, a pesar de que hay un buen consumo en la proteína de la dieta o de la proteína de la dieta, cuando llega y se absorbe esta a través del intestino y por vía portal trata de ir al hígado, dependiendo del tipo de anastomosis portosistémica que estemos, a la que nos estemos enfrentando, entonces va a haber una mayor o una forma más agresiva de disminución de esta producción de las proteínas, si es un shunt completo, si es incompleto, si es intrahepático o si es extrahepático. Acuérdense que tenemos como estas 4 diferentes posibilidades de anastomosis portosistémicas o de shunt portosistémicos que se pueden presentar en nuestros pacientes. Entonces, esas son principalmente como las dos condiciones asociadas nuevamente a enfermedades hepáticas, ya habiendo descartado las otras posibles causas de una hipoproteinemia, específicamente una hipoalbuminemia. ¿Por qué es importante en todo esto con relación a la albúmina? Porque recuerden que entonces ella es la que va a mantener la presión osmótica adecuada, que es la que nos va a hacer el transporte de esas sustancias que no son hidrosolubles, nos va a ayudar a mantener el equilibrio ácido-base. ¿Y cómo lo hace? Allá a nivel de glomérulo, allá a nivel de los túbulos contorneados, ella es la que ayuda a moverse el agua y a moverse los iones entre el espacio extracelular con el intracelular y hacia la luz tubular y por fuera de la luz tubular. Ella es la encargada de hacer esta medición. La albúmina es una reserva nitrogenada que también, dado el caso, cuando hay un requerimiento muy alto de sustancias nitrogenadas, la albúmina se puede descomponer y puede suplir de alguna manera esta reserva nitrogenada. Y adicionalmente, entonces, también ayuda a transportar algunas inmunoglobulinas y la albúmina también por estos sistemas y estos mecanismos de movilización y de transporte puede participar en procesos de coagulación, acompañando obviamente a las demás proteínas de la cascada de la coagulación y de la cascada inflamatoria y al fibrinógeno principalmente, ¿sí? Entonces, por eso es importante y tal vez es la proteína de estas 3 que más implicaciones tiene o más consecuencias negativas puede acarrear la disminución de ellas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay que aclarar algo acá? Profesora, o sea, como participa en tantos procesos, también es muy inespecífico el diagnóstico con la albúmina, ¿no? Sí, puede ser un poco demorado el diagnóstico con la albúmina, Angélica, precisamente por eso. Entonces, me voy a devolver un momentito a la diapositiva anterior. Entonces, por eso, por lo general, lo que hacemos antes de entrar a pensar que realmente tenemos un problema de síntesis de albúmina a nivel del hígado, es ir descartando las primeras posibles condiciones que me generen una disminución de la albúmina circulante. Entonces volvemos a que el consumo de proteína no sea del adecuado, a que tengamos, por ejemplo, un síndrome inflamatorio a nivel del intestino delgado, que es donde se nos daría la absorción, una ileitis eosinofílica, por ejemplo, una duodenitis eosinofílica, en caso, por ejemplo, de especies como los ovinos, que sufren tanto de parasitismo gastrointestinal y tenemos el Hemoccus contortus que tiene afinidad tanto por la mucosa del intestino delgado como también de los preestómagos en estos animales. Entonces, ellos de manera mecánica generan una inflamación de la mucosa y va a impedir
la correcta absorción de las proteínas. Una desviación portosistémica, entonces también me va a generar que no viaje de manera adecuada esa proteína del consumo hacia el hígado para que se vaya sintetizando. Entonces vamos haciendo es como ese camino, ¿no? Chuleando punto por punto para llegar a un diagnóstico. Dentro de eso, pues entonces también están las pérdidas a nivel glomerular. Bien. ¿Va quedando un poco más claro, doc Angélica? Sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien. Entonces, como les decía, las proteínas pueden estar dentro de las células, en el espacio extracelular, pero sin que sea la luz vascular. Puede estar dentro de la luz de los vasos sanguíneos e incluso dentro de la luz de los vasos linfáticos y puede estar en los tejidos aledaños a los vasos sanguíneos e incluso cuando ya tenemos alteraciones, por ejemplo, de la albúmina y comienzan a presentarse los famosos edemas, entonces esa hipoalbuminemia lo que va a generar es un desbalance entre la presión oncótica, entonces el líquido intracelular, el líquido intravascular va a comenzar a irse al espacio extracelular y al espacio extravascular. Y ahí es donde comienzan nuestros pacientes a presentar los edemas, ¿sí? ¿Cómo se da ese movimiento de las proteínas, principalmente la albúmina? Pues es un proceso de pinocitosis desde las células endoteliales y a través de las uniones que se dan entre las paredes de las células, por ejemplo, las que componen a los capilares, ¿sí? Entonces, ese sería más o menos como el mecanismo mediante el cual se movilizan las proteínas plasmáticas, específicamente nuestra amiga la albúmina. Bien, entonces si lo vemos acá, esto también se vuelve como una especie de circulito que se retroalimenta constantemente, este proceso de síntesis de las proteínas. Entonces, de una proteína compleja, como la que vemos arriba, como la que ven acá, que son como los churrusquitos, que puede ser nuestra proteína de la dieta, se puede dar una síntesis de proteínas más sencillas, a las que llamaremos nosotros aminoácidos, y de igual manera estos aminoácidos se pueden degradar para ser reutilizados o directamente para generar proteínas un poco más complejas, ¿no? Esto es un proceso, es un círculo que se va constantemente renovando, que se va constantemente alimentando. Importante entonces, ya que este círculo es tan dependiente, llamémoslo así, tener en cuenta entonces las posibles pérdidas y los orígenes de las pérdidas de proteína. Bien, bueno, Como decía la doctora Angélica también, tiende a ser tan, en algunos casos, tan poco específica inicialmente, que no es una condición, la hipoalbuminemia, que sea específica como tal de alguna patología. Entonces puede haber varias patologías, como hemos venido viendo, que pueden cursar con esta condición de hipoalbuminemia. Bien. Importante esto también. En pacientes con desequilibrio hídrico y electrolítico, pacientes deshidratados, es posible que haya un incremento en la concentración de estas proteínas plasmáticas o de estos sólidos totales si los vamos a evaluar por refractometría. Al corregirse la deshidratación, pues va a disminuir este valor de sólidos totales o de proteínas plasmáticas totales al medirlas por refractometría. Si las medimos por espectrofotometría, el estado hídrico del paciente no tiene por qué alterarnos este valor. ¿Es claro este punto? Esto quiero que lo tengan claro. Si hacemos la medición de sólidos totales o de proteínas plasmáticas totales por refractometría,
tenemos que tener en cuenta el estado de hidratación del paciente. Si lo vamos a hacer ya en los equipos de química sanguínea, independiente si es un equipo de química húmeda, de química liofilizada, de química seca, no es tan sesgado o no sesga tanto el resultado, el estado de hidratación de nuestro paciente. ¿Bien? ¿Claro ese punto? Sí, señora. Okay. Esto es similar como con el hematocrito, ¿no? Si el paciente está deshidratado, nuestro microhematocrito puede ser mayor. Si el paciente está sobrehidratado, nuestro microhematocrito puede ser menor. ¿Bien? Es una dinámica como un poco similar a este tema. Bien. Y como les decía, o les he venido diciendo, entonces esa medición de estas proteínas totales va a ser indicador tanto de la síntesis de proteínas como de las afecciones renales, específicamente la albúmina, por la pérdida de albúmina a nivel de los túbulos. Entonces acá es donde ya también comenzamos a ver que desde el punto de la bioquímica tenemos elementos, tenemos analitos que nos van a ayudar a evaluar cómo está el funcionamiento renal. Y lo que siempre les he recalcado desde el primer día en este módulo de interpretación de las alteraciones de los analitos a través de la bioquímica sanguínea. No, con la medición de un solo analito es muy difícil que nosotros vayamos a llegar a confirmar o descartar un diagnóstico diferencial. Aquí necesitamos varias herramientas, necesitamos recoger varias piecitas del rompecabezas, como les digo, para poder o para tratar de aproximarnos lo más posible al diagnóstico en nuestro paciente y de igual manera nos va a permitir poder generar un pronóstico para nuestro paciente también. Bien. Lo que les venía diciendo, entonces la concentración de estas proteínas, si lo hacemos por refractometría, puede variar dependiendo del aumento o de la disminución de alguna de las fracciones, principalmente albúminas, globulinas o fibrinógeno. Importante que el fibrinógeno, aunque ahora lo vamos a mencionar nuevamente. Recuerden que para equinos y para bovinos, el fibrinógeno cumple un papel, digamos, como un poco más relevante, ¿no? Si bien en todas las especies el fibrinógeno es la proteína de la fase aguda de la inflamación, lo es con un alto significado para los equinos y para los bovinos. El fibrinógeno en procesos inflamatorios agudos en estas especies se incrementa mucho más rápido antes incluso que podamos evidenciar un incremento de la línea blanca. Entonces, en muchos de estos casos, lo primero que hace el clínico que maneja bovinos, el clínico que maneja equinos, es hacer una medición del fibrinógeno como evaluador de ese proceso inflamatorio que pueda estar presentando nuestro paciente. ¿Bien? ¿Qué me puede sesgar? Entonces, los valores de los sólidos totales, los valores de la albúmina, que el paciente se encuentra en shock, que tenga una hemorragia, que tenga deshidratación, que tenga un desequilibrio hídrico y electrolítico. Entonces, eso me puede generar un sesgo en la medición y en la interpretación de estos valores. ¿Algo por comentar? ¿Algo por aclarar? Bien, como les decía, entonces la albúmina es la que está en mayor proporción. Entre todas estas proteínas plasmáticas totales, la albúmina conforma del 40 al 60% del total de estos sólidos totales de estas proteínas. Y ya estas otras cositas que están acá, las hemos discutido ya como con anterioridad.
Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de la hipoalbuminemia? Desde el punto de vista patológico, entonces también por catabolismo proteico podemos observar disminución de la albúmina, una hipoalbuminemia por trauma, por fiebre. En caso de diabetes mellitus, ¿por qué puede haber hipoproteinemia, específicamente hipoalbuminemia, doctores? Por la polidipsia, por la diuresis osmótica que se genera. Sí, entonces la polidipsia que mencionó fue la doc Caterina o la doc Daniela. No, yo dije fue la diuresis. Ok, entonces fue la doc Catherine. Yo no. Sí, se puede generar, digamos que una, entre comillas al inicio, sobrehidratación. Y de igual manera, esto va a ir compensado con una diuresis, como decía la doctora Daniela. Entonces ahí comienza ese movimiento de la albúmina. Y acuérdense que al incrementar por los gradientes de concentración que se presentan también a nivel del tejido sanguíneo por el incremento de la glucosa sérica, también va a haber una mayor movilización de líquidos desde el espacio intracelular y intravascular hacia el espacio extracelular, ¿sí? Entonces eso me va a incrementar también la diuresis y me va a incrementar también la movilización de elementos desde el interior de la célula hacia el exterior de la misma y de la luz capilar hacia el exterior de los tejidos. Entonces ahí eso se va complementando con el tema de diabetes mellitus. Y adicionalmente, toda esta dinámica y esa alteración a nivel celular de la osmolaridad, de la regulación, de como de mantenimiento de esa presión oncótica que genera la diabetes mellitus es lo que posteriormente también va a comenzar a generar la lesión en las células que conforman los glomérulos, en las células que conforman el epitelio de los túbulos contorneados. Y por eso en el caso de la diabetes terminamos teniendo afectación glomerular y si hay afectación glomerular, a la larga vamos a tener también pérdida de albúmina a nivel glomerular, ¿sí? Ya por el efecto, por el daño, entre comillas, llamémoslo mecánico, que se viene generando o de lesión celular, que permite que haya una mayor filtración y que se disminuya la reabsorción a nivel de los túbulos de la albúmina. Bien. También entraría que pues en un paciente diabético la glucosa no puede entrar a la célula, entonces hay menos energía para su producción. Hay menos energía para la célula y entonces la célula, todos sus procesos de metabolismo los hace más lentos y eso involucra también a las células hepáticas. Y adicionalmente, entonces, esa glucosa que se queda por fuera, lo que hace es generarme un cambio en los gradientes de concentración. Entonces, el líquido, llamémoslo así, que está en el espacio extracelular, va a ser más concentrado, va a ser con una densidad mayor y acuérdense que entre dos soluciones que estén separadas por una membrana, la de mayor concentración va a tener a jalar hacia su lado a la otra solución de menor concentración, ¿sí? Entonces, por eso es que el paciente diabético, si nos referimos, por ejemplo, a cómo se movilizan todos los líquidos a nivel de glomérulo, a nivel de túbulos contorneados, el paciente diabético comienza a presentar la poliuria y como reflejo de la poliuria también comienza a presentar la polidipsia, así como mecanismo compensatorio. Ese es un juego que al principio puede ser un poquitico como enredado, pero es un juego muy bonito, que es el de la movilización de líquidos y de sustancias desde el interior de la célula hacia el exterior y cómo, dependiendo de cómo esté la concentración en los espacios intracelulares y extracelulares, cómo va de la una jalando a la otra y pues puede ir incrementando tanto los daños físicos como las lesiones funcionales que se puedan presentar en estos órganos, ¿sí?
Dale, gracias. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Los otros niños, Andrés Yesid, que los estoy viendo acá en la lista, Heiler, No, yo José tengo una Carlos. duda respecto a las proteínas que usted nombraba, que las que se miden por refractómetro tienen variación dependiendo de la hidratación, pero las otras pues no tienen como esa variación. ¿Por qué se da esto? No, quedé como perdido un poco ahí en la explicación. Ok, entonces, el refractómetro, independiente de cuál sea el uso del refractómetro, lo que hace es, en una suspensión, en un líquido X, porque por eso con el refractómetro podemos evaluar la densidad urinaria, podemos evaluar los sólidos totales, que los llamamos nosotros las proteínas totales a nivel del plasma o a nivel del suero. Podemos evaluar la densidad urinaria o los sólidos totales que se encuentren en líquido abdominal, en líquido cefalorraquídeo, en líquido torácico, incluso en líquido articular, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace el refractómetro? Eso, ayudarnos a mirar qué sólidos hay contenidos en ese líquido. Si hay deshidratación, va a tender a haber un incremento relativo, llamémoslo así, porque realmente no es real, de los sólidos que están presentes en ese líquido. ¿Me hago entender, Catherine? Sí, profe, ok, ya comprendo. Exactamente, es la como idea. si pongo a hacer un agua con azúcar. A medida que se va evaporando el agua como tal, se concentra el azúcar hasta terminar en melado, ¿sí? Y el melado termina siendo más espeso que el agua de azúcar inicial. Entonces, cuando haces la medición a través del refractómetro, siendo los mismos, qué sé yo, 500 gramos de azúcar que utilicé para hacer primero el agua con azúcar, que después se me convirtió en melado, o sea, van a seguir siendo esos mismos 500, pero están diluidos en menor cantidad de líquido. Entonces, me da la percepción de que hay mayor cantidad de sólidos. Eso es lo que pasa cuando hago la medición por refractometría. Si ya lo hago por espectrofotometría, realmente yo a través de las reacciones bioquímicas estoy evaluando la concentración de ese analito. En este caso, la concentración de esas proteínas totales y de esa albúmina, que es lo que nosotros logramos medir desde la veterinaria en nuestros equipos de química sanguínea. Entonces, ya le quito el sesgo de en cuánto líquido, llamémoslo así, están diluidas las proteínas. Ya realmente, a través de las reacciones bioquímicas, entro a medir la concentración de esos analitos, específicamente estas proteínas. ¿Sí, Catherine? Ok, profe, ya listo, súper claro. Ah, bueno, me alegra. Igual, si no ha quedado claro, lo volvemos a tratar de explicar de alguna otra manera. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien quiere hacer alguna aclaración? Bueno, Yesid me dice que no. Doctora, una preguntita. Buenas noches. Dime, José, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Pues bien, con un poquito de frío, pero de resto bien. Muchas gracias. Ah, bueno, eso está muy bien. Doctora, recordando el concepto de lo que es la presión oncótica y la presión coloidosmótica, la oncótica es la misma hidrostática, ¿cierto? Sí. Esas presiones son inversamente proporcionales, ¿cierto? Sí, señor. Si está elevada dentro de la célula, va a estar disminuida en el espacio extracelular. Si está aumentado en el espacio extracelular, lo más seguro es que está disminuido en el espacio intracelular. Listo. Bien, aclarado. Muchas gracias.
Ok, es lo mismo, es ese juego de concentraciones, lo que les decía. Acuérdense como de esas leyes de la física, que si yo tengo dos soluciones de diferente concentración separadas solamente por una membrana, la de mayor concentración va a jalar a la de menor concentración, la va a llevar para su lado. Eso nos pasa en el organismo constantemente. Listo, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Qué pena. Dime. José, es que la oncótica es la que se da por la albúmina, es igual a la coloidosmótica, ¿vale? Y la hidrostática es la que genera el líquido sobre el capilar o así. Muchas Sino gracias. que él lo preguntó así como que la coloidosmótica era igual a la hidrostática y no es la oncótica, son la misma. Ah, ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela. Profe, me surge otra duda. Entonces, cuando miden esa microalbuminuria en orina, ¿miden es con la albúmina? ¿Con el reactivo de la albúmina? Hay un reactivo que me permite hacer medición de partículas pequeñas de proteína a nivel de la orina. No todos los reactivos comerciales para hacer evaluación de proteína a nivel de suero o de plasma sanguíneo me sirven para hacer la medición de la proteína en la orina, ¿sí? Pero sí se hace con un reactivo especial o un reactivo específico que tiene esa sensibilidad para en la orina medir esas pequeñas cantidades de albúmina. Es una técnica que se usa más en humanos. En nuestros pacientes, ¿qué es lo que se tiende a hacer hoy en día y que es más sensible y más específico? Hacer una medición de la relación proteína-creatinina urinaria, por ejemplo, el famoso UPC, que me va a decir si realmente hay una cantidad de proteína en la orina que tenga una significancia clínica, es decir, que me esté informando ya de que hay una alteración a nivel glomerular, a nivel de los túbulos contorneados, que esté generando la salida o la pérdida de la proteína, en este caso específicamente la albúmina, que es la que se mueve allá en este tipo de pacientes, ¿sí? Es mucho más sensible, es mucho más específica y es un medidor temprano, en este caso, de alteración renal. Se va a presentar primero de esa manera casi que imperceptible de pérdida de proteína antes de que mi paciente vaya a presentar un incremento de creatinina, un incremento de BUN, antes de que mi paciente vaya a presentar una azotemia como tal, ¿sí? Un incremento sérico de BUN y de creatinina se presenta ya cuando está avanzada la lesión glomerular, a menos que estemos hablando pues de una azotemia prerrenal, que es así ya. Recordemos lo que se da es por disminución en la tasa de filtración glomerular, generalmente debido a estados de hipoperfusión en el riñón o a estados de deshidratación que de igual manera generan hipoperfusión, ¿sí? ¿Claro como el chocolate? Listo. Muchas gracias por la aclaración. Ok, con mucho gusto. Doc, ¿y ese UPC trae ¿Alguien? algún reactivo especial? Hay varias maneras de hacerlo, Daniela. Los reactivos que utilizamos para hacer la medición de la creatinina sérica, eso sí, por lo general, yo digo, pues no conozco un reactivo de esos que no me sirva para hacer la estimación de la creatinina urinaria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como por lo general la creatinina urinaria va a estar muchísimo más elevada que la creatinina sérica, que es lo que debe ser, porque la creatinina se debe eliminar en su mayoría por la orina. Entonces, la detección, si yo pasara la orina, digámoslo así, pura, recién obtenida,
va a ser tan alta que va a haber errores en la detección por parte de los equipos. Entonces, ¿qué es lo que me recomienda la casa comercial de la mayoría de los reactivos para hacer medición de creatinina? Casi todos me dicen que haga una dilución 1 en 10, una parte de orina por 10 partes de agua destilada, por ejemplo. Y ya hago la medición normal y después ese valor que tengo lo multiplico por 10 y con eso ya tengo claro cuál es el valor de la creatinina que se está expulsando en miligramos por decilitro o en las unidades que ustedes estén acostumbrados a manejar. ¿Cuál es el valor de creatinina que se está expulsando por la orina? Ahora, para hacer la medición de la proteína, volvemos a lo mismo. Tenemos que buscar un reactivo que me permita hacer medición de proteína en orina como tal. Y yo puedo calcular esa diferencia. Entonces, es la relación proteína-creatinina urinaria. Entonces, tomo el valor de la proteína y lo divido por el valor de la creatinina y eso, dependiendo del reactivo, no me debe dar un cociente mayor a 0,5. Y creo que es mayor, no me debe dar un valor mayor a 0,4 para el caso de los felinos. ¿Sí? Esa sería mi relación proteína-creatinina urinaria. Al hacer la división termino obteniendo un cociente, entonces no tiene una unidad de medida como tal. Como eso es un poquitico más dispendioso, tener el reactivo para hacer esa medición de proteína en la orina, muchas de las casas comerciales de la parte de animal han generado como sus pruebitas, entre comillas, rápidas, llamémoslo así, para hacer esta estimación. Entonces, IDEXX, por ejemplo, tiene un casetcito, un slide, que es específico para hacer ese UPC. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno igualmente hace la medición de la dilución de la orina para estimar la creatinina y si pasa pura la orina para estimar la cantidad de proteína que puede haber ahí. Entonces hay un slide para la creatinina, hay un slide para hacer la medición de la proteína y el equipo te calcula ese cociente y te da el resultado. Los equipos de rotores, sea el VetScan, sea el de Avaxis, sea el de Bionot, sea el Skyla, ya también traen su pruebita específica, también un casetcito. Viene la prueba casi siempre acompañada de un diluyente para que tú coloques ahí directamente la orina, o sea, ya le haces la dilución que necesitamos para no generar interferencia en la medición de la creatinina. Colocas esa mezcla de la orina en ese slide y el equipo te hace el cálculo del UPC, de la proteína creatinina urinaria. ¿Sí? Y hay una casa comercial que se llama Urano, que tiene unas tiras de uroanálisis que también te estiman ese UPC. Tienen un cuadrito para, obviamente, la creatinina en orina y para la proteína en orina y te dan una escalita. Entonces, si la creatinina está en tanto y la proteína está en tanto, entonces su UPC más o menos es tanto. Ya te hacen esa medición. Esas son las 3 técnicas que tengo presentes para estimar el UPC. Aparte, pues, de la tradicional, que sería hacerlo por aparte en el espectrofotómetro. Dale, Doc, gracias. Con mucho gusto. Eso es asequible, pues porque ahora el otro medidor de daño renal temprano es el SDMA, la famosa dimetilarginina asimétrica. Pero pues esa es una prueba que, por ser entre comillas nueva, porque realmente no es tan nueva en el mercado, yo creo que ya llevo como 8 años oyendo del SDMA, de la medición de la dimetilarginina asimétrica. No piensen que yo estoy viejita, es que la primera vez lo escuché a los 15 años. Es costosa esta medición, porque los reactivos para estimar realmente esa
esa porción de esa arginina que tiene metabolismo hepático y que debe eliminarse también en gran cantidad a través de la orina. Entonces ese remanente sérico que nos queda, porque el SDMA se hace ese suero, entonces es muy sensible esa medición. Ya cuando comienza a haber una alteración del 14 al 20% de la función de la unidad renal, es decir, de los dos riñones como tal, hay que sumarlos como una sola unidad, es que comienza a detectarse entonces a nivel sanguíneo la elevación del SDMA. Esos son nuestros medidores hoy en día de enfermedad renal temprana. Mas, sin embargo, si nosotros no contamos con esos elementos, yo sé que la doctora Natalie les va a explicar súper bien y súper bonito su módulo de uroanálisis. Van a encontrar ustedes ahí en ese uroanálisis muchas herramientas y muchas alertas para tratar de estimar cómo está el funcionamiento renal. Nosotros muchas veces nos centramos o nos sesgamos o nos quedamos estancados en la medición del BUN y de la creatinina o específicamente de la creatinina para evaluar el funcionamiento renal. Pero aquí al son de parecer cansona, recuerden que cuando ya el 75% de la unidad renal está afectada es que comienzan a verse los incrementos significativos de creatinina principalmente. El BUN, pues que lo usamos acompañado con la creatinina como para tener un soporte de esa medición. Pero recuerden que el BUN también se incrementa nomás con el consumo de la proteína de la dieta. Entonces, pues porque ese es el origen del BUN. Entonces, digamos que tiene un poco menos de sensibilidad el BUN en este caso. Entonces, si vamos a hacer esa medición, pues bueno, es más ajustada a la creatinina, pero no se centren solo en pensar que el funcionamiento renal se evalúa solo a través del BUN o a través de la creatinina. Cambios en la densidad urinaria en la orina, cuando comienza a disminuir esa densidad urinaria, cuando comienza a presentarse lo que llamamos, y ya la doc se los aclarará, bien sea la hipostenuria o la isostenuria, esos pueden comenzar a ser indicadores de alteraciones en el funcionamiento glomerular y en el funcionamiento tubular. Entonces, el uroanálisis es una herramienta muy, muy bonita y muy subvalorada desde el punto de vista diagnóstico. Y un uroanálisis bien realizado puede brindarnos muchísima, muchísima información. Bueno, entonces yo los veré aprovechando muchísimo, muchísimo ese módulo de uroanálisis. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, entonces, sigamos aquí con las proteínas o los sólidos totales. Las globulinas es el otro segmento de las proteínas que nosotros evaluamos. Uno, o de la manera más común, para evaluar el estado inmunológico del paciente, porque nos centramos en las gamaglobulinas, que serían las lo que llamamos normalmente inmunoglobulinas. Y lo otro sería la disminución de estas globulinas también como parte del funcionamiento del hígado como tal. En este caso ya tenemos entonces a las alfa globulinas y a las beta globulinas, que esas son las que realmente se van a sintetizar en el hígado como tal. Las alfa globulinas y las beta globulinas, su concentración va a variar entre especies y las funciones específicas de estas alfa y beta globulinas se van a centrar en la unión de los lípidos de algunas hormonas y de las vitaminas que son liposolubles o las dichosas lipoproteínas. Entonces ellas las van a ligar y las van a movilizar a través del torrente sanguíneo y a través de
le van a permitir o le van a facilitar la entrada al hígado y a los demás órganos donde se recirculan, porque tanto los lípidos como las hormonas como las lipoproteínas son sustancias que cumplen su función y que de igual manera se reutilizan. Entonces casi siempre van a estar unidas a estas alfa o beta globulinas para ser movilizadas a través de todo el organismo. Dentro de las alfaglobulinas, entonces tenemos así como de reconocimiento la alfa-ceruloplasmina, que se encarga de transportar el cobre. ¿Sí? Y también va a tener un papel importante en la fase aguda de la inflamación, porque esta es una de las proteínas que se va a encargar de ayudar a inactivar o de ayudar a disminuir el efecto nocivo de los radicales libres. También tenemos la alfa-aptoglobina, que se va a conjugar con la hemoglobina que queda libre después de la hemólisis intravascular y nos va a ayudar a llevarla a los retículos endoplásmicos, a la misma médula ósea, esta hemoglobina, para que no se quede por ahí recirculando y lo más importante, que no vaya a llegar al glomérulo y me vaya a generar una afección glomerular, porque acuérdense que la hemoglobina por ahí solita puede tener efectos tóxicos, llamémoslos así, en sitios muy sensibles o en vasculaturas muy sensibles, como son las redes capilares, incluido el glomérulo. Y la otra, entonces, dentro de las betaglobulinas, está la beta-transferrina, que es súper importante porque ella es la que se va a encargar de movilizar el hierro desde los tejidos hasta la médula ósea para que allí en la médula ósea se produzca la hemoglobina. Entonces, aquí, tanto esta beta-transferrina como el hierro que tienen síntesis hepática, fíjese que son súper importantes y van a viajar hasta un órgano que uno pensaría, pues, ¿qué asociación puede tener el hígado con la médula ósea? Pues fíjense que sí tiene una asociación muy grande, porque muchas de las sustancias, todo el complejo de la vitamina B, que se sintetiza en el hígado, tiene una influencia bien fuerte sobre la médula ósea. Y pues creo que la profesora Angélica también les ha hablado ya de esto en el módulo de hematología, ¿no? Sobre todo cuando van a hacer las clasificaciones de las anemias o cuando van a ver evaluación de médula ósea o cuando van a ver los temas pues como de alteraciones medulares, ¿no? Entonces, pues creo que ese tema ya lo han profundizado con ella. Más sin embargo, pues aquí echamos un pequeño recorderis con relación a esto. Y las otras globulinas que no se sintetizan en el hígado, más sin embargo, pues cuando hacemos la evaluación de estas proteínas plasmáticas totales, nosotros las tenemos súper bien en cuenta, son las que ya habíamos mencionado, las inmunoglobulinas. Dentro de las inmunoglobulinas, pues tenemos principalmente la IgG, la IgM, la IgE, la IgA. Digamos que esas son como con las que nosotros nos movemos principalmente. La IgG, pues es esa inmunoglobulina que está presente en el plasma o en el suero, que se produce durante la respuesta inmune secundaria, que incluso, dependiendo del tipo de placentación de nuestro paciente, puede llegar a atravesar la barrera placentaria. ¿En qué tipo de placentaciones alcanza la IgG a traspasar la barrera placentaria? ¿Se acuerdan? Si no estoy mal, creo que es en equinos, pero no estoy segura. No. En la difusa, ¿no? En perros y gatos. En la difusa, sí, señor, en la epiteliocorial difusa. En los equinos y en los bovinos, como la placentación es por cotiledones o es
¿cómo se dice? Focalizada, digamos, en el caso de las yeguas que no desarrollan unos cotiledones tan claros como tal, pero sí son puntos de unión epiteliocorial muy puntual. Entonces, es menor esta transfusión o esta transmisión, esta difusión, perdón, esa era la palabra que estaba buscando, esa difusión de las inmunoglobulinas desde la circulación materna que atraviesen la placenta y que lleguen al feto. Entonces, por eso es que para estas especies es vital el consumo del calostro, porque a través del calostro es que se van a adquirir las primeras inmunoglobulinas para estos tipos de pacientes. Bien. La IgM, pues es la de la fase temprana de la respuesta inmunológica. Acuérdense que ella se desarrolla desde el primer contacto, o se estimula desde el primer contacto con el agente patógeno y se produce y genera, entre comillas, una respuesta inmunológica inicial, o la que llamamos la primaria, que dura alrededor más o menos de unos 14 a 15 días. Ya cuando está disminuyendo la curva o la cantidad de inmunoglobulina M, se ha dado tiempo al organismo para que comience a producir la IgG, que es la inmunoglobulina de la memoria también, o la de largo plazo, y cuando nos volvemos a enfrentar al mismo patógeno que generó la formación de esta inmunoglobulina G específica, entonces la respuesta de tipo humoral, que va a estimular también más adelante a la respuesta de tipo celular, va a permitir entonces que ya tengamos montada una respuesta inmunológica de memoria. Bien. Tenemos también entonces a la inmunoglobulina A, que se encuentran o generan las defensas en líquidos corporales diferentes al plasma o al suero, como el sudor, la saliva, la leche. Está también en el calostro, en las lágrimas, en las secreciones del tracto gastrointestinal. Y en todos estos otros fluidos corporales vamos a encontrar a esta inmunoglobulina. La inmunoglobulina E, que es la que va a generar estas inflamatorias, entre comillas, como de tipo alérgicas, ya que esta es la que está en mayor concentración en la superficie de los mastocitos. Entonces, cuando hay este tipo de estimulantes, entonces va a haber una degranulación de los mastocitos y se va a producir esta respuesta inflamatoria que se asocia con lo que llamamos los procesos alérgicos. La inmunoglobulina D, que es un receptor de superficie frente a antígenos para los linfocitos B. Entonces, digamos que esa es una de las señales para la migración de linfocitos B. Y así pues, principalmente. ¿Dudas hasta el momento? Doc, qué pena contigo, de casualidad, ¿esta clase, como abriste otra sesión, quedó grabada o no? Sí, sí está quedando grabada. Dale, gracias. Es que sí tuve un problema con el celular y se me apagó como 20 minutos y me perdí. Tranquilo, tranquilo, Brian, aquí está quedando grabada. Aquí con ayuda de la doctora Angélica ya logramos estabilizar el tema hoy y está quedando grabada la presentación. Quedó un pedacito grabado inicial, la que yo también estuve compartiendo a través del celular, entonces es posible que nos salgan de pronto dos grabaciones. En la primera parte, que fue cuando hablamos un poquito del caso clínico que se desarrolló la semana pasada, y ya ahora lo que ha sido ya centralmente sobre este tema, que también está quedando aquí grabado en la plataforma. Entonces vas a encontrar ahí una como de 14 minutos y esta que ya llevamos como hora, casi ya las 2 horas, ¿vale? Listo, muchas gracias. Igual cualquier cosa, cualquier duda, me escriben y pues podemos compartir la información también, ¿vale? Por ese lado no hay ningún tipo de inconveniente. Y bueno, pues esta ya es nuestra última sesión sincrónica de este módulo. Nos quedan pendientes las actividades que están para entregar el domingo.
En esta unidad, la tarea o el caso clínico está para desarrollar de manera individual. Por ahí alguien me dijo pues que tenían siempre como una evaluación un tanto larga de la parte de hematología, que las evaluaciones de hematología son de tipo acumulativas. Entonces, pues que qué posibilidad había de hacer también ese caso clínico en los grupos de trabajo, pero pues eso sí ya se los quiero consultar a ustedes. ¿Quieren desarrollar ese último caso que se centra un poco más como en esa combinación de la evaluación de la función hepática con la función renal desde el punto de vista bioquímico? Si lo quieren desarrollar en grupo o lo quieren desarrollar individual. Los escucho, queridos. Disculpa, ¿me puedes repetir qué fue lo que preguntaste? Si quiere Por favor. Que individual o sea grupal. el caso clínico que tenemos para la unidad 4, el que hay que entregar el domingo, inicialmente está para entregar individual, pero pues por ahí me estaban diciendo que estaba un poquito pesado el tema de hematología, entonces que qué posibilidad había de hacer el trabajo de ese caso clínico o esa discusión también grupal. Entonces quiero consultarlo con ustedes, cómo lo quieren desarrollar, individual o grupal. Pero díganme algo. Pues yo la verdad ni siquiera he visto eso, pero yo creería que no hay problema con hacerlo individual. Sería como el primer individual que hacemos. Y yo no sé qué piensan los compañeros, pero pues siempre mientras cuadramos que todos puedan, mientras uno hace una parte, que luego otro recopile todo y haga un solo formato, pues no sé si pues vale la... O sea, para mí da igual, realmente. Ok, por acá Juliana me escribe que en grupo y me pone caritas felices. Pues yo no tengo problema. ¿Qué dice Yuri? Que no, profe, pues igual también sea en grupo o en individual, pues por mí no hay problema. Y ven, me ponen ustedes, entonces a mí aquí a tomar. Yo hablé con mi grupo y nosotros sí estamos todos de acuerdo en hacerlo en grupo. Ok. Bueno, entonces ya tenemos el grupo Doctora, me de parece que Paula es de 5, ¿cierto? Paula. Nosotros somos el 2, Doc. Sí, no, pero son 5 integrantes, Sí, ¿cierto? 5 integrantes, sí, señor. Estoy sacando aquí la cuenta para el quórum, para lo de la democracia. Entonces 5, el grupo de Juliana creo que también lo quiere hacer en grupo, entonces ahí ya llevaríamos por lo menos 10. doctora, a mí me parece que la opción de hacerlo en grupo está bien, porque todos Bueno. se trabaja y se discute también. José Carlos es integrante del grupo 1 también. Bueno, entonces creo que ya por democracia ganó la realización grupal. Entonces yo ahorita, entre hoy y mañana, le doy el estatus de actividad en grupo a ese caso clínico. Pero entonces así, trabajenlo bien chévere, como se hizo con el caso de la perrita del piómetra, con una buena fisiopatología, con una buena correlación, ¿vale? Y un buen soporte de literatura en general. Los talleres han estado bastante bien realizados. Jessy dice que también les ha ido bien trabajando en grupo, que es que no les sirve el micrófono. Pero bueno. Creo que en cuanto a eso, el taller ya está calificado, yo no he revisado. Ya con retroalimentación como tal, están los del grupo 1 y los del grupo 2. Bien, Okay. ya les eché una primera leída a todos, pero ya les coloqué su retroalimentación y su calificación al grupo 1 y 2. Ya espero mañana evacuar los otros 3 grupitos, ¿vale? Dale, gracias. No, señorito, con mucho gusto. Estuve revisando las notas de las evaluaciones y a mí en la plataforma me aparece la nota de todos.
no hay ninguno que no tenga calificación de la evaluación. Incluso aquellas personas que por algún motivo se les ha caído la red, la plataforma no les ha funcionado bien o que se les cerró por tema de tiempo la evaluación y no le alcanzaron a contestar toda, el sistema les calificó lo que alcanzaron a contestar. Bien. Entonces ahí yo estoy viendo las calificaciones completas. Espero que ustedes también ya puedan estar viendo el completo de sus calificaciones. Bien, y al Sí, final de la planilla. Aparecieron otra vez todas las notas. Sí, no sé porque eso sí ya puede ser que yo esté aquí echando cuentos chinos. Si cuando para los niños de coterminal que entraron después del grueso del grupo en general, se abrió nuevamente la evaluación, por algún momento eso haya hecho que no estuviera visible la nota de todos. Se me ocurre, ¿no? Porque coincide con que ya ellos presentaron también su evaluación, ya ellos están al día con todas sus actividades y entonces ya aparecen en la planilla todas las actividades que hasta la fecha se han calificado. Pudo haber sido también eso en ese momento, ¿sí? Pero ya esta mañana estuve revisando y ya a todos les aparecen sus calificaciones. Lo que les digo, las que he calificado. Realmente lo único que tengo pendiente es eso, hacer la retroalimentación y asignarle la calificación a los 3 últimos grupos del taller. Ahí alguien me está levantando la manito. Daniela, dale. Sí, es que yo había visto y los foros a mí no me salen con calificación. Pues no he mirado hoy. O no sé si esos no se están. No, sí se están calificando. Entonces, no están todos en orden consecutivo, ¿sí? La sábana de actividades es amplia y pues hay, digamos que como hasta opción de 3 foros propuestos por unidad. Entonces están saltadas las calificaciones. De pronto les aparecen algunos espacios en blanco y al final de la sábana de calificaciones están las otras notas. Entonces recorran completa la sábana de calificaciones, porfa. ¿Sí? Terminando la unidad, la terminamos el domingo, que viene siendo 4 de septiembre, y tenemos más o menos hasta el 8 de septiembre para revisar las evaluaciones, para revisar, bueno, que aparezcan las calificaciones, que aparezcan todas las notas para cualquier aclaración, de pronto cualquier corrección, la hagamos a más tardar el 9, ya que el 11 tienen que estar publicadas las notas, incluidas las de los niños de coterminal. Y los que no me aparezcan en la lista, pues tengo que pasar a más tardar el 11, ya por normativa nueva del posgrado, los reportes de nota por novedad. Caterine. No, una pregunta es que en mi caso de calificaciones, en la parte de arriba me aparecen los foros calificados. Sin embargo, abajo aparecen otra vez listados los mismos foros, pero sin calificación. ¿Eso es normal? Puede aparecer duplicada, pero no es arriba y abajo. Al final, hacia el lado, si estoy mirando de frente la pantalla, hacia el lado derecho, termina la sábana de calificaciones y ahí tiene que aparecer todo el ponderado de lo que van de las calificaciones, en lo que va la nota definitiva, digámoslo así. Vale, muchas gracias. No, señorita. ¿En dónde, doctor, me puedes repetir ese último que no lo escuché? Ok, tú ves digamos que tu sábana de notas y entonces si tú te mueves en la hoja de Excel que aparece ahí en la plataforma en Moodle, hacia la derecha, al final aparece la definitiva. Y lo que les digo, van a aparecer varios espacios en blanco de actividades, entre comillas, que uno tiene el espacio como para proponerlas. Lo que les digo, hay en algunos módulos sugerencia hasta de 4 foros por unidad, pero pues obviamente no vamos a realizar pues esas
es porque no tenemos el tiempo para hacerlas. Entonces aparecen esos espacios en blanco, pero no quiere decir que eso equivalga a una nota negativa. O sea, si yo no le he dado, digamos, como la activación de que esa nota sea válida, pues no va a contabilizar. Entonces no se preocupen por eso. Va a aparecer incluso lo que les digo, como a mitad de la sábana, ahí hay un espacio como de 3 o 4 calificaciones. Creo que hay un tema que incluso tiene sugerencia como de 2, 3 evaluaciones y obviamente pues no las hemos hecho, entonces no aparece ninguna calificación, pero eso en el promedio no va a afectar, digamos que los cómputos para llegar a la nota definitiva, ¿ok? Trabajamos sobre lo propuesto y lo que ustedes han realizado en cada una de los temas, de las unidades, y esas son las evaluaciones y las actividades que se van a computar para obtener su nota final. Recuerden que para aprobar el módulo, la nota mínima aprobatoria es de 3.5, ¿no? Para todos, para los doctores que están haciendo el posgrado como tal y para los niños que están cursando los módulos como coterminal. Bueno, de toda esta parte de la bioquímica podríamos hablar semanas y semanas y semanas y yo creo que siempre vamos a seguir teniendo dudas. En cada una de las unidades ustedes tienen suficiente información, hay presentaciones, hay lecturas, ustedes saben que pueden descargar toda esa información del módulo y guardarla en su computador personal para que posteriormente la repasen, la consulten, aclaren algunas dudas que puedan llegar a tener. Entonces, porfa, aprovechen bien esa información, ¿vale? Porque si este es un tema bastante extenso, Dios mediante, en noviembre, diciembre nos vemos para la jornada presencial. Es un espacio también en el que podemos resolver algunas inquietudes que hayan surgido a partir pues, del compartir que hemos hecho en este módulo. Entonces les dejo ahí pues esa información. Igualmente cualquier cosa que tengan, la pueden comunicar a través de la parte de los mensajes de Moodle o a través del correo institucional. Y pues en la medida de mis posibilidades, como siempre estaré ahí dispuesta para poderles resolver las dudas que se les estén generando. Comentarios, una retroalimentación de su parte para la clase, por favor, si alguno quiere opinar algo. Profesora, una consulta. ¿La evaluación de este domingo también a las mismas horas? Sí, señorita, se abre a las 4 de la tarde y se cierra a las 10 de la noche. Listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Nadie quiere hacer algún comentario? Señora. Vota. Aló. Ahí te estoy oyendo. La jornada presencial dura una semana. Sí, señorita. Dura una semana y por cada día ven ustedes, digamos, un módulo. Entonces tenemos un día para hematología, tenemos un día para la parte de bioquímica, un día para la parte de uroanálisis, para la parte de correlación, de práctica laboratorial como tal. Ya en su debido momento, la profesora Luz Ángela les comparte el cronograma de la jornada presencial. Gracias, doctora. Con mucho gusto. Excelente. Doc, antes de, ¿recuerdas cómo son los porcentajes de calificaciones? O sea, ¿en qué porcentaje están los foros, las evaluaciones, los...
Ahí en la plataforma es que no lo tengo aquí abierto porque la cerré para que me funcionara mejor el internet pensando que fuera eso lo que estaba molestando. Entonces, espérame, a ver si puedo entrar. Estuve mirando aquí en la plataforma, habla de un 60% de talleres y evaluaciones. Ajá. Y, bueno, el caso es que los talleres eran como el 60% y las evaluaciones eran el 40%, pero no veo nada de lo de los foros. No sé si eso tiene una nota mucho menor o cómo se maneja. Sí, el Aquí- foro tiene una nota menor. Ay, Dios mío, esta cosa porque está tan revelada hoy. Tiene una nota menor, pero tiene una calificación. Ay, al fin. Ok, de acuerdo. Entonces, tirin. Sí, es un porcentaje bajo, está como entre el 10 y el 15%, pero tiene su valor. Y de todas maneras, ese 10 a 15% de la participación, ahí les va sirviendo a ustedes al final. Bueno, aquí entonces viendo la planilla, entonces lo que les decía, ahí hay un espacio que dice, por ejemplo, no utilizadas. Entonces ahí hay unos talleres, hay unas entregas, hay unas calificaciones. Entonces no se preocupen por esos espacios en blanco. Bien, al final de la plataforma, ahí le sale a cada uno de ustedes el ponderado de su curso. Y aquí viendo hasta el momento, todos van aprobando. Entonces, espero que se mantengan así, que sigan igual de juiciosos y todos vayan aprobando su módulo, por lo menos por este lado. Doctora, una preguntita. Dime. Respecto al tema de la albúmina. Sí. Creo que habíamos hablado la semana pasada que un paciente puede vivir, por ejemplo, en una extracción de hígado con un 30%. En ese caso, como la albúmina es la producción en el hígado que hace la mayor parte, ¿cierto? Pues es la proteína que más produce el hígado. Y al extraer ese 70%, habría que suministrar esa albúmina de forma sintética o el hígado la sigue produciendo normal. No, el hígado le sigue produciendo. Obviamente no va a ser en la misma proporción, en la misma cantidad que si tuviéramos todo el órgano funcional. Es posible que vaya a haber de pronto momentos en que se note la deficiencia en este tipo de pacientes y pues sí van a ser pacientes con limitaciones y pues tampoco es que tengan como un pronóstico muy largo. Bueno, aquí estoy viendo el chat y Daniela me ayudó a acabar de ver aquí más fácil el porcentaje de las calificaciones. Sumando foros y talleres es el 60%. Entonces, fíjense que ahí tienen un muy buen porcentaje ya de las calificaciones. Y las evaluaciones como tal equivalen al 40% para un total del 100%. ¿Bien?
Entonces aquí toda actividad, todo esfuercito tiene una buena retribución. De los módulos, para que lo descarguen, para que lo guarden en su computador, si por X o Y razón después les queda un poco difícil volver a entrar a la plataforma, aseguren el material que cada uno de los que estamos aquí como instructores les hemos brindado en cada uno de los módulos, para que tengan ese soporte para seguir consultando. Bueno, mis queridos doctores. Profe, Dime. una pregunta. Profe, es que actualmente, pues, bueno, una compañera de trabajo está haciendo un diplomado. Entonces ahí es de gatos. Y ahí el doctor estaba diciendo que se podían utilizar los test rápidos pues, de detección de Ehrlichia, más que todo, en felinos para detectar. Eso Estas estaba pruebas asegurando. rápidas, la mayoría lo que nos detectan son anticuerpos, y los anticuerpos, pues sí pueden ser anticuerpos compartidos, pero la prueba rápida realmente tiende a ser muy específica para cada tipo de hemoparásito, de hemobacteria, como la quieran llamar. Por eso es que incluso, por ejemplo, viene un... Más que todo que pues entendí muy bien todo, ya que estoy pues entendiendo un poco eso de las químicas y todo eso.